que es cortado, la operación 2, que es montaje, la operación 3, que sería la soldadura, la 4, que es preparación, y se preparan todas las superficies, y luego la pintura. Después de acá, esto puede seguir a un almacén, ¿no? O puede ir directamente hacia afuera de la planta. Entonces, el principio que estamos mencionando plantea que las máquinas, ¿ya? O las estaciones de trabajo tendrán que disponerse en la misma secuencia que se ejecutan las operaciones. Esto implicaría, por ejemplo, que nosotros no podríamos colocar, el área de pintado, ¿ya? Donde voy a tener compresores, sopletes. Tengo para cada estación de trabajo unas máquinas y un equipamiento especial, ¿cierto? Si hablo de cortado, ahí tengo máquinas cortadoras, cortadoras de disco, cortadoras alternativas, o de repente el cortado se va a hacer a mano, hay muchas alternativas. Pero para la operación 3, por ejemplo, yo necesito máquinas de soldar, ¿no? En la operación 5 voy a necesitar otro equipamiento, compresores, sopletes, ¿no? Y los insumos que voy a usar son pinturas. En cambio, en la número 3, los insumos son electrodos. En la operación 4 voy a necesitar amoladoras, esmeriles, lijas, ¿me entienden? Entonces, no podríamos pensar en poner esta operación marcada con el número 5 en el lugar de la 2 y la 2 pasarla donde la 5. Ahí estaríamos yendo en contra de lo que es este principio, ¿ya? Básicamente de esto se trata. ¿Qué pasó otra vez? Volví aquí. Le decía que básicamente de eso se trata el principio de circulación o flujo de materiales. Es decir, la circulación o el flujo de materiales tiene que darse de una forma lógica, ¿no? En la misma secuencia en que se van a realizar las operaciones. Bien, luego tenemos el principio del espacio cúbico. Este principio plantea que la economía se obtiene utilizando de un modo efectivo todo el espacio disponible, tanto en vertical como en horizontal. ¿Sí? Entonces, si ustedes se fijan, las naves industriales, vamos a ir empezando a usar una terminología muy técnica, las naves industriales, lo que comúnmente en nuestro medio le llaman el tinglado o el galpón, ¿ya? Es mucho más apropiado utilizar el término de naves industriales. Las naves industriales tienen un área, ¿no es cierto?, que va a ser el resultado de multiplicar el ancho por el largo. Pero también las naves industriales tienen una determinada altura, lo cual los convierte en espacios cúbicos. Normalmente, Robles, por favor, apague su micrófono, hay un ruido que nos está interfiriendo. Robles, ¿me escucha? Robles, por favor, apague su micrófono. Robles, ¿me escucha? Sí, se escucha, ingeniero. Por favor, apague su micrófono.
No entiendo cómo pasan clases. Tengo a la estudiante Robles Fernández Glenda y me aparece otra persona. Ese es el problema de estas clases virtuales. Bueno, en fin. Entonces les decía que la nave industrial, además de tener un área o una superficie que es el producto de multiplicar el ancho por el largo, tiene una altura, lo cual lo convierte en un espacio cúbico. ¿Qué es lo que normalmente sucede? Nos preocupamos mucho o demasiado de solamente utilizar el espacio sobre la superficie. Es decir, de tratar de cubrir el área. Ahora, evidentemente no todos los procesos lo permiten, pero siempre que sea posible también se debe buscar de utilizar las partes que tienen que ver con la altura de la nave industrial. Es decir, si alguna parte del proceso la podemos colocar a una determinada altura, hay que hacerlo. Eso significa optimizar el espacio, incluyendo, ¿no es cierto?, la vertical, no solamente la horizontal. Vuelvo a repetir, la horizontal está dada por el plano. Ahora bien, el siguiente principio es el de la satisfacción y la seguridad. Este principio plantea que a igualdad de condiciones será siempre más efectiva la distribución que haga el trabajo más satisfactorio y seguro para los productores. Es decir, en realidad para los trabajadores, para los operarios, ¿no? Sobre esto ya lo habíamos explicado cuando hablamos del objetivo justamente relacionado con seguridad, y lo que tenemos que buscar es que con la distribución en planta que se vaya a diseñar, tomemos las previsiones necesarias para evitar que ocurran accidentes. No lo mencioné en ese momento, pero aprovecho de hacerlo ahora. Resulta que las máquinas se clasifican por su nivel de peligrosidad. También es posible clasificarlas. Entonces hay máquinas que implican mayor peligro, mayor riesgo, y hay otras que implican riesgo medio o ningún riesgo. Entonces, esas máquinas de peligrosidad muy alta que tienen que ver con máquinas que trabajan a grandes velocidades o realizan algunas operaciones que son muy riesgosas, tengo que tomar en cuenta dónde las debo de ubicar para que no se constituyan en una fuente latente de accidente. ¿Me entienden? Entonces, tengo que buscar lugares donde su incidencia sea la menor posible. ¿Ok? Eso es cumplir con el principio de satisfacción y de seguridad. Finalmente tenemos el principio de la flexibilidad. A igualdad de condiciones siempre será más efectiva la distribución que pueda ser ajustada o reordenada con menos costo o inconveniente. Esto de la flexibilidad ya lo habíamos explicado cuando hablamos del objetivo justamente que lleva el mismo nombre. Las distribuciones en planta tienen que ser flexibles. Eso implica que en el momento que sea necesario, nosotros debemos poder modificar esa distribución rápidamente, económicamente, sin mayores complicaciones. Es decir, no nos debe significar demasiados costos, ¿sí? Por lo tanto, desde el momento de la concepción, el diseño y la implementación de la distribución en planta, yo tengo que cuidar este principio de flexibilidad, porque sabemos de antemano que en cualquier momento podemos tener la necesidad de replantear esa distribución. En otros términos, vamos a tener la necesidad de mover las máquinas de un lugar a otro porque vamos a incorporar otros equipos. No sé, ya hemos visto, ¿no?, los motivos que pueden ocasionarnos esta necesidad de una redistribución. Entonces, tiene que ser flexible. Si la distribución es muy rígida, entonces vamos a tener problemas, ¿no? Para poder realizar cualquier modificación nos va a implicar grandes costos, mucho esfuerzo, y eso es totalmente contraproducente. ¿Ok? Esos son entonces los principios básicos
que nosotros debemos considerar, debemos observar cuando estamos trabajando en una distribución en planta. ¿Ok? Hasta ahí, ¿alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna consulta? ¿Ninguna? Bien. Ahora vamos a ver, vamos a entrar a esta parte donde vamos a estudiar las posibles alternativas que hay en cuanto a la ejecución de las distribuciones en planta. ¿Sí? Vamos a ver que hay 4 escenarios diferentes y los vamos a ir explicando uno a uno. Aquí nosotros estamos hablando de la naturaleza de los problemas. Estos problemas se presentan durante el diseño de una instalación, que puede ser nueva, pero también puede ser la operación de una instalación ya existente y pueden ser de 4 clases. ¿Sí? Entonces, nosotros nos podemos encontrar con un escenario donde estemos planteando el diseño de una instalación industrial completamente nueva. Pero también nos podemos encontrar con un escenario donde la instalación industrial ya está construida, ya está implementada, es más, ya está en operación. Entonces, ¿cuáles son esas alternativas o clases de trabajo que podemos hacer? Veamos el primero. El primero, yo siempre digo en esta parte a los estudiantes, es el mejor escenario donde yo puedo trabajar o donde quisiéramos trabajar. Es decir, el proyecto de una planta completamente nueva. Porque al ser una planta completamente nueva, yo puedo concebir, imaginar, planear y obviamente diseñar una distribución con todo lo que tiene que tener. No tengo ningún tipo de restricción, ¿sí? Es muy diferente cuando la distribución ya está realizada y tengo que hacerle algunos ajustes. Ahí el escenario es diferente. Pero vamos por partes. En lo que se refiere al proyecto de una planta completamente nueva, este caso de distribución se suele dar solamente cuando la compañía, es decir, la empresa, inicia un nuevo tipo de producción o la fabricación de un nuevo producto, o cuando se expansiona o traslada a una nueva área, es decir, a una nueva área geográfica, a un nuevo lugar. Esta clase de misión raramente es realizada por un solo hombre, eso tomen en cuenta, y generalmente incluye a varios especialistas. Este es tal vez el menos frecuente de los 4 tipos de problemas. Voy a comenzar por la parte final. ¿Por qué es el menos frecuente? Porque no todos los días se construyen plantas industriales nuevas, ¿no es cierto? Entonces es el menos frecuente. Ahora, otro aspecto importante que ustedes van a tener que considerar. Los proyectos de distribución en planta no se ejecutan por un solo profesional, ¿ya? Normalmente se conforma un equipo, ¿sí? Porque el criterio o la visión de una sola persona no es suficiente. Entonces tiene que hacerse en el marco de un equipo de trabajo. ¿Ok? El segundo caso está referido a la expansión o traslado de una planta ya existente. La planta ya existe, está en funcionamiento, pero hay que trasladarla. Entonces, ya no es un proyecto completamente nuevo. En este caso, el trabajo es también de importancia. Ahora, aquí surgen las complicaciones. Pero los edificios y servicios ya están allí. Es decir, los edificios, los servicios ya están construidos, ya están instalados. Entonces, esto nos va a limitar la libertad de acción. ¿Se dan cuenta? Ya no es como el caso de un proyecto completamente nuevo. Ahí no tengo ninguna restricción, ninguna limitación.
Pero en este caso del traslado de una planta ya existente, sí hay limitaciones porque voy a trasladar a un lugar donde ya la infraestructura, los edificios y los servicios están implementados. Entonces, el problema va a consistir básicamente en adaptar el producto, los elementos y el personal de una organización ya existente a una planta distinta que también ya existe. ¿Sí? Complicado el trabajo, ¿no? La planta ya existía en un lugar bajo ciertas condiciones, ahora la vamos a trasladar a otro lugar donde los edificios, los servicios ya están. Entonces tengo que hacer encajar todo este sistema productivo en ese nuevo lugar. Este es el momento de abandonar las viejas prácticas y también el equipo que normalmente ya tiene muchos años de servicio y lanzarse a mejorar los métodos. Es decir, cuando se produce este traslado, es cuando normalmente las empresas aprovechan de renovar sus máquinas, modernizar su sistema productivo, ¿no es cierto? Porque es un momento apropiado, es un momento ideal. El tercer caso tiene que ver con la reordenación de una distribución ya existente. ¿Sí? Reordenación de una distribución ya existente. Se van a dar cuenta que este tercero y el cuarto caso ya son trabajos menores, llamémosle así. En este caso, el problema consiste en usar el máximo de los elementos ya existentes, ¿no? Compatibles con los nuevos planes y métodos. Este problema es frecuente, sobre todo en ocasión de cambio de estilo o de modelo de productos o con motivo de modernización del equipo de producción. Es también una buena ocasión para adoptar métodos y equipos nuevos y eficientes. Entonces, si nosotros vamos a modernizar la maquinaria, jóvenes, me salí de la presentación, ¿no? Se sigue viendo, ingeniero. Se sigue viendo. El problema es que para mí ya no. Espérenme un ratito. Algo hice aquí. ¿Siguen viendo la presentación? Sí, ingeniero, se ve. Perfecto, ya logré. Entonces, le decía que este caso se va a dar cuando nosotros vamos a incorporar equipos nuevos, ¿no? Normalmente es más frecuente este tipo de trabajo que los dos anteriores. Y vamos a ver que el último, ese sí es más cotidiano, digamos, ¿no? Los ajustes menores en distribuciones ya existentes. Este es el cuarto caso. Este tipo de problema es el más frecuente, ¿ya? Se presenta principalmente cuando varían las condiciones de operación. Vale decir, puede variar el diseño de ciertas piezas. Entonces, si varía el diseño de ciertas piezas, me va a obligar a hacer algún ajuste, algún movimiento de un equipo principal o auxiliar de un lugar a otro para ajustarme a ese nuevo diseño y poder perfeccionar el proceso de fabricación. También puede darse cuando las ventas exceden las cuotas de los estudios de mercado. Esto sería excelente, ¿no? Nosotros hicimos un estudio de mercado y hemos determinado que podemos, qué sé yo, participar con un 20% del mercado. Pero resulta que es tan exitoso nuestro producto que mucha más gente, muchos más consumidores requieren de nuestro producto. Entonces, no es el 20%, es el 25%. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que modificar, reajustar mi sistema de producción para poder aumentar o incrementar el volumen de producción para satisfacer esa necesidad
o ese requerimiento extra que hay de nuestros productos. Eso va a implicar tal vez incorporar más máquinas, ¿no es cierto? Y por lo tanto va a tener que hacerse algún ajuste en la distribución. También puede darse por el caso de que vamos a fabricar un producto adicional. Creo que se los mencioné el ejemplo en una clase anterior. Es lo que han hecho la mayoría de las empresas que producen gaseosas, bebidas carbonatadas, soda como le llamamos. Antes se proveían de las botellas descartables. Ahora ellos mismos las fabrican. Entonces, a ver, para una empresa que produce gaseosas, su rubro principal es la producción de las gaseosas, pero ha incorporado la fabricación y producción de sus envases. Pero no es una fábrica de envases. Entonces, ese es un producto adicional, complementario para su producto principal. También puede darse por la inclusión de un método o equipo de proceso mejor. De repente vamos a optimizar el método de trabajo, el procedimiento de trabajo, ¿no? Entonces, también puede requerir un ajuste. O finalmente, la inclusión de nuevos equipos de manejo de materiales. De repente teníamos un sistema de producción a baja escala, el manejo de materiales era manual, los operarios transportaban los materiales manualmente, pero como estamos creciendo, hay mucha demanda, entonces necesito aumentar el volumen de producción, por lo tanto voy a también cambiar mi sistema de manejo de materiales. Y de repente, estoy diciendo cualquier cosa por si acaso, de repente ya surge la necesidad de instalar un puente grúa, por ejemplo. Entonces eso va a meritar una serie de ajustes, ¿no? Por lo tanto, el manejo de materiales ya no lo voy a hacer de manera manual, lo empezaré a hacer de manera mecanizada, ¿sí? Esos son entonces los escenarios probables que nosotros podemos encontrar. Repasemos. Proyecto de una planta completamente nueva, la expansión o traslado de una planta ya existente, y estos que son de menor envergadura, reordenación de una distribución ya existente, o finalmente los ajustes menores en distribuciones ya existentes. Este último escenario, este último caso, es el más frecuente. Es decir, va a ocurrir con mayor frecuencia esta necesidad y la vamos a tener que ir resolviendo. Bueno, esto lo vamos a dejar ya para la próxima clase, que sería la próxima semana, ¿no? El martes. Entonces vamos a quedar aquí y los elementos movidos de la producción los estudiamos en esa clase del día martes. No sé si alguien tiene alguna consulta, algún comentario. Bueno, si no hay ninguno, entonces dejamos de compartir la pantalla y vamos a dar la clase por concluida y nos vemos, jóvenes, el próximo día martes. Espero ya en condiciones normales en nuestra aula respectiva. Que tengan buenos días. Hasta luego, hasta luego. Ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Antes que se desconecten, antes que se desconecten, por favor. Algunos estudiantes deben corregir sus datos en su registro de Classroom. Para eso deben ir a su perfil de su cuenta de Gmail y deben invertir los datos. Donde dice nombre, coloquen el apellido para que en la lista que se genera en Classroom aparezca apellido paterno, apellido materno y no. Háganlo, por favor, inmediatamente. Ya que están todos, voy a subir el primer práctico y ese lo van a presentar. Todos los prácticos se van a presentar físicamente. Solo los voy a dar por el Classroom, pero ya no se presentan virtual, con fotos como hacíamos antes. Lo van a presentar todos de manera física y presencial. ¿Ya? Solamente ese detalle. Listo. Ahora sí. Hasta pronto. Amén.